Hola, te saluda Ricardo Cárdenas. Este es el cuarto y último video de la serie que he dedicado a contabilidad y finanzas de tu franquicia RE/MAX. En este cuarto video vamos a estudiar las razones financieras que debes calcular todos los meses. Con ayuda de esta tabla, voy a explicar las razones financieras básicas que debes calcular. La primera es la que se llama razón corriente. Esto se calcula dividiendo los activos circulantes entre los pasivos circulantes, y esta razón va a responder la pregunta: ¿qué puedo esperar en el corto plazo? En otras palabras, ¿tengo suficiente dinero para hacerle frente a las responsabilidades financieras que tengo durante los siguientes 1, 2 o 3 meses? Imagínate que dice activos circulantes entre pasivos circulantes. Activos circulantes, supongamos que tenemos $80 entre lo que tenemos en el banco y las comisiones que ya tenemos ganadas y están por recibir. $80. Digo 80, pueden ser 800, 8000 u 80,000, no importa. Estoy diciendo 80 como un ejemplo. Pero el pasivo circulante, es decir, las deudas de corto plazo, no son 80, sino que son 100. Es decir, la razón corriente es del 80% para esta compañía. Esta compañía está en problemas porque no tiene suficiente dinero para hacerle frente a todas sus responsabilidades financieras de corto plazo. Y así sucesivamente. Veamos entonces la segunda razón financiera, que es el retorno sobre los activos. Esto es la ganancia neta dividido entre los activos totales. Y esto nos va a responder la pregunta: ¿qué tan duro están trabajando mis activos? Interprétalo de esta forma: es como el dinero que alguien deposita en el banco en un certificado de depósitos, un depósito a plazo fijo, que le paga tal vez, vamos a decir el 5%, por decir algo. 5% de ganancia sobre ese activo. Bueno, aquí tú estás calculando cuánto dinero, cuál es el retorno sobre los activos que tienes invertidos en la compañía. Y así puedes determinar qué tan duro están trabajando los activos para ti. La tercera razón es la razón de deuda o de endeudamiento, que es el pasivo total entre el activo total, y va a responder la pregunta: ¿qué porcentaje de mis activos debo a otras personas? Vamos a suponer unos pasivos de $50 contra unos activos de 100. Bueno, quiere decir que de esos 100 en realidad debes 50, o sea que solo 50 te corresponden a ti. Y la cuarta y última razón, al menos de esta tabla, es el margen de ganancia neta. Esto es la ganancia neta dividida entre el ingreso. Y esto responde a la pregunta: ¿cuánto de mi ingreso es verdaderamente ganancia? Sí, recibí $100 de comisión, pero ¿cuánto es verdaderamente ganancia? Porque si todo se me va en gastos, pues la ganancia no es nada. Pero si tengo los gastos a un nivel bajo y bajo control, entonces el margen de ganancia neta va a ser alto. Bueno, vamos a jugar un poco con los números. En esta tabla presento una cantidad de razones financieras ficticias, solo para jugar un poco con los números y que te des cuenta cómo se interpretan estas razones financieras. ¿Ves que lo interesante es que se analizan a través del tiempo: enero, febrero, marzo y así hasta diciembre? La primera, la razón financiera, y voy a usar mi subrayador aquí. La razón corriente dice: en enero el 80%, lo voy a señalar con amarillo, enero 80%. Esta compañía está en problemada de corto plazo porque si debe $100, solo tiene 80 para hacerle frente a estos $100 de deuda. Pero de alguna manera sobrevivieron, y en febrero es 85, en marzo 90, en abril 95, en mayo 100%. ¿Qué significa esto? Bueno, quiere decir que en mayo su posición financiera era tal que tenía exactamente
el dinero para pagar sus responsabilidades de corto plazo, ni más ni menos. Pero esta compañía siguió mejorando su posición financiera de corto plazo y ven así que en junio tiene 105%, en julio 110%, en agosto y de ahí en adelante 110% todos los meses. ¿Qué quiere decir una razón financiera de 110% aquí? Bueno, quiere decir que en el corto plazo tiene más dinero del que necesita para pagar sus deudas. Excelente, mejoraron su posición financiera de corto plazo. La segunda razón financiera es retorno sobre activos. Y vemos que en el mes de enero el retorno sobre los activos fue del 20% y así fue también para febrero, marzo. Pero en abril mejoraron al 30%, en mayo bajaron al 25%, en junio subieron al 35% y de julio en adelante siempre fue el 40%. Ah, muy bien, es una compañía que le está sacando el jugo, digamos, o le está sacando una ganancia a el dinero que tiene invertido en sus activos. La tercera es la razón de endeudamiento. Vemos que en enero tenía 50% de razón de endeudamiento, en marzo bajó al 40%, en mayo bajó al 30%, en junio bajó al 10% y a partir de julio ya fue el 0%, o sea que ya esta compañía había pagado todas sus deudas. Finalmente, el margen de ganancia neta, es decir, de las comisiones que se reciben, cuánto queda de verdad de ganancia. Y ves aquí que en enero el margen de ganancia era 10%, luego 15, 20, 25 y se mantuvo al 30%, o sea que de cada $100 recibidos de comisiones, 30 eran de ganancia neta. Esta figura que hemos visto es de una compañía obviamente muy saludable. Estos números que te he mostrado no son de ninguna forma un ejemplo, ni un estándar, ni una meta, ni un promedio, ni nada de eso. Son números sencillamente que he puesto en la pantalla para jugar con ellos, para darte una idea de cómo se interpretan estos números. Nunca le tengas miedo a los números. Todo lo que necesitas es aritmética de cuarto grado. Todo lo que necesitas es suma, resta, multiplicación y división. Nunca vas a usar cálculo o álgebra o cosas más complicadas. No le tengas miedo a los números, que son bastante sencillos. Bueno, amigos, con esto cierro esta videoserie. Espero que te sea de utilidad. Sobre todo espero que haya despertado tu interés por conocer un poco, no conocer un poco, conocer a profundidad las finanzas de tu franquicia RE/MAX, lo cual es clave para el éxito. Te dejo por el momento, deseándote lo mejor y con mi deseo de que te diviertas con los números de tu franquicia. Saludos.